Muchas gracias, queridos hermanos y amigos, por convocarnos y por compartir juntos estos momentos. Gracias por dejarme acompañarte por algún momento y oro para que quien nos acompañe a todos sea la palabra, la presencia, la persona de nuestro Señor Jesús. Y a través de su palabra, todos podamos encontrar una fuerte voz de esperanza para nosotros y una fuerte voz de esperanza transmitida desde nuestra vida para tantas personas que están necesitando escuchar. Su vida se terminó en 39 años, poco tiempo, sin embargo, fueron suficientes para dejar marcas que perduraron a través de todos los tiempos. Vivió en la primera parte del siglo XX, fue un pastor, fue un teólogo, fue un poeta, nació en Alemania, se llamaba Dietrich Bonhoeffer, un pastor, un profesor universitario, un doctor en teología, un hombre que bebió de los escritos y de la teología de Martín Lutero, y que a través de sus mensajes llegó a tener una experiencia tan cercana y tan próxima a Jesús que reflejó su vida y su conducta, su compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Y su vida acabó a los 39 años como mártir cristiano, porque tuvo que enfrentar el sistema de aquellos días y lo hizo pagando el precio como un auténtico discípulo de Jesús, aferrado a la fe, convencido del mensaje bíblico, defendió la Biblia de la que querían borrar todo el Antiguo Testamento, defendió el mensaje de la Biblia que destacaba que somos salvos por la gracia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y que en su muerte nosotros tenemos la posibilidad de una vida mejor y de una vida por la eternidad. Él fue un cristiano de quien resultaba imposible separar la trayectoria personal de los frutos de su trabajo. Él nació en una familia con 8 hijos, su padre fue un profesional, su madre también, y en esa familia él comenzó a beber y a crecer en los caminos de la fe, hasta que asumió el compromiso de prepararse para ser un pastor, para ser un ministro, para ser un predicador del mensaje de la palabra. Y por defender esa fe y por defender esa convicción, pasó los últimos 2 años de su vida como prisionero, desterrado, y si finalmente su propia vida fue entregada en favor de la causa del Evangelio, ofrendó su vida para defender la fe. Escribió varios libros, pero hay un libro que lo destacó por encima de todos los otros. Escribió sobre la ética, escribió sobre la comunión con Cristo, pero hay un librito que se reimprimió varias veces y que llevaba por título Discipulado, con 2 grandes temas. Por un lado, el vínculo de la persona con Cristo y por el otro lado, la consecuencia de ese vínculo de la persona con la comunidad. Quien está en Cristo está presente en la comunidad. Quien cree y sigue las enseñanzas de Jesús, las vive de tal manera que en su práctica impacta a la comunidad porque lleva el mensaje, la palabra y el servicio y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Fue allí, prisionero, donde él se hizo una pregunta que iba a trascender más allá de los tiempos. ¿Quién es Cristo para mí? Y él encontró la respuesta de lo que Cristo era para él. En su vida él había combatido lo que él mismo llamaba la gracia barata, es decir, esa manera que nos lleva a pensar que el Señor finalmente va a disculpar todo, cuando Él está listo a perdonar nuestros pecados, pero está listo a restaurarnos de nuestros pecados. Ese libro de discipulado fue y es todavía un clásico sobre el tema, y él utiliza una ilustración en ese libro de esta manera. El ser humano dice, o es de Adán o es de Cristo. Adán comenzó la raza humana, y sabemos lo que ocurrió, y Cristo comenzó con su vida y con su muerte una nueva raza.
Así que este hombre que ofrendó su vida por la palabra y por el Evangelio, es alguien que a través de su libro nos dice, o somos de Adán o somos de Cristo. El ser humano vive en Cristo y con Cristo vive activo y presente en la comunidad en la que se desenvuelve. La comunión con Cristo me lleva a tener comunión con la iglesia. Pastor Darío mencionaba que hay muchos lugares donde todavía esta comunión y esta manera de adorar es virtual, y tratamos de sentirnos lo más próximo posible y lo más cercano posible, porque queremos adorar de corazón, en espíritu y en verdad a nuestro Dios y a nuestro Señor, a quien debemos todo, quien tiene los únicos méritos y a quien nos sometemos, porque ese es el único camino para nuestra salvación. Así que él, Dietrich Bonhoeffer, decía, criticando esa gracia barata, que en lugar de justificar el pecador, lo que la gente busca es justificar el pecado. O sea, y eso pasa en nuestros días. Queremos justificar el pecado, queremos relativizar. Está todo bien, no importa cómo vivas, cuando en realidad lo que Jesús hizo y vino a esta tierra no fue para justificar al pecado, fue para justificar al pecador, fue para tomarnos donde estábamos, perdidos por nuestros pecados, es decir, por nuestra separación de Dios, y darnos una chance, darnos una esperanza. Así que en este tiempo de crisis, de dificultades, de angustia, de dolor, nosotros necesitamos reflexionar profundamente y aprovechar estos tiempos para tener un vínculo diferente y definitivo con el Señor. Tengo la impresión, decía este hombre terminando sus días, que he tratado de vivir de manera coherente con lo que creo. La fe se ha impregnado de mi vida y he tratado de vivir en armonía con lo que creo y con lo que proclamo. Hubo un momento en que, así en la historia, ¿no? Se levantó una pregunta simple. ¿Cuál fue el descubrimiento más grande de la historia? Depende del momento, depende la respuesta. Entonces, algunos hablan del fuego, otros hablan de la rueda, otros hablan de la imprenta, otros hablan de la computadora, otros hablan de Internet. Yo quiero contarles dos momentos así bien impactantes de toda la historia. Esos dos momentos están ilustrados por dos personas, las mismas que citaba este hombre, Adán y Cristo. Y eso está relatado y clarificado de manera muy especial por el apóstol San Pablo. Por eso yo quería invitar a todos, si usted tiene la Biblia, la oportunidad de accesar algún dispositivo, si no la tiene físicamente, pero si está en la casa puedes tomarla. Yo quiero invitar a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5, y allí nos encontraremos en la expresión de Pablo en estos dos grandes acontecimientos que marcaron la historia. Y yo traigo estos dos acontecimientos en el inicio de nuestros diálogos de esta semana, porque la única manera de mirar hacia el futuro con esperanza es mirar un poco hacia el pasado, a fin de tener fuerzas de vivir el presente y de proyectarnos con esperanza para el futuro. Estos dos personajes, como ya mencioné, son Adán y Cristo, el primer Adán y el segundo Adán. Podemos decir que el primero fue un perdedor y que el segundo fue un ganador. Podemos decir que el primer Adán fue un fracasado y que el segundo fue un victorioso. Podemos decir que el primer Adán fundó, pero después fundió la raza humana, pero que el segundo Adán la redime y la refunda. Podemos decir que el primer Adán nos llevó a la muerte, pero que el segundo Adán nos lleva a la vida. Podemos decir que por el primer Adán perdimos el Edén y la herencia, pero que por el otro recuperamos la herencia y el nuevo Edén. Por uno terminó todo lo bueno que Dios había creado, pero por el otro todo lo bueno será recuperado para siempre. Uno viene de la tierra, pero el otro viene del cielo. Por la desobediencia de uno entró la muerte, por la obediencia del otro se recupera la vida. Adán vino de la tierra, pero Jesucristo vino del cielo. Adán fue probado
en un huerto precioso y fracasó. Jesús fue probado en un desierto inhóspito, pero venció. Jesús fue tentado en un desierto, murió en una cruz cruenta, rodeado de odio y de horror. Podemos decir que Adán fue un ladrón y terminó siendo echado del jardín. Pero Jesucristo miró al ladrón que estaba a su lado y que nos representa a todos nosotros porque le robamos momentáneamente a Dios el plan que Él había hecho para nosotros. Miró a ese ladrón y al mirarlo a él nos estaba mirando a todos nosotros para decirnos, de verdad, te digo, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. En aquel momento le hizo una promesa para un futuro diferente. El Antiguo Testamento nos muestra las generaciones de Adán y en Malaquías termina con una maldición. El Nuevo Testamento empieza en Mateo 1 con la genealogía de Jesús. Y termina diciendo que la maldición acabará para siempre allí en Apocalipsis capítulo 22. Antes de leer algunos pasajes de Romanos 5, déjenme agregar algunos detalles. La expresión uno y uno se usa 11 veces, haciendo un contraste, ¿no?, entre un y uno. ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? Los dos son soberanos de su reino. La expresión reinar aparece 5 veces y la expresión mucho más aparece 4 veces, porque por un lado perdimos mucho con Adán, pero por Cristo ganamos mucho más. Por eso yo quisiera en esta síntesis mostrar 5 contrastes que aparecen en este capítulo 5 del libro de Romanos. Vamos por parte. Los invito a leer primero el versículo 15, capítulo 5 de Romanos, versículo 15. Capítulo 5 de Romanos, versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cuál es este primer contraste? Por un lado la ofensa de Adán y por el otro lado el don del Señor. Es por la transgresión de Adán. Transgresión es pasar la línea, es pasar el límite. Adán lo pasó y nosotros también. Y vaya si lo hemos pasado. Pero aunque hemos pasado el límite de la vida, lo que nos condujo al abismo y a la muerte, el don de Cristo nos da mucho más de aquello que nos quitó la derrota de Adán. La derrota de Adán a su tiempo fue también nuestra derrota. El estilo de vida que llevó a Adán a un momento de su vida a independizarse del Señor, es el estilo que en su momento todos nosotros hemos adoptado. Pero aquí hay un contraste. La ofensa, la transgresión de Adán nos lleva a la muerte, pero la obediencia de Cristo y su don gratuito concedido por la obediencia de Cristo, en su gracia somos llevados a la vida. La palabra muchos en realidad significa los muchos, en realidad significa todos. Cuando Pablo dice que el Señor murió por los muchos, se está diciendo que lo que Él hizo lo hizo por todos. Claro, por todos los que aceptan, por todos los que creen, por todos los que hacen válido ese mensaje internalizado en nuestra vida y en nuestra experiencia, por todos los que responden a esa pregunta, ¿qué es Cristo para mí? ¿Y qué hago yo frente a Cristo, frente al tiempo, frente a la historia y frente a la eternidad? Así que la oportunidad que Dios nos ha dado, es una oportunidad para todos. Segundo contraste que quiero presentarles, versículo 16, capítulo 5 de Romanos, versículo 16. Dice el apóstol lo siguiente, y con él el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. O sea, en este contraste está el efecto del pecado de Adán
y por el otro lado el efecto de la obediencia y de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. El efecto del pecado de Adán nos lleva a la destrucción y a la muerte, pero el efecto de la entrega de la gracia y de la obediencia del Señor nos lleva a la vida. El pecado de Adán nos llevó al juicio y a la condenación, a la culpa, a la destrucción, a la miseria, a la pandemia, al dolor, al estar encerrado en casa, cuidándonos, o a salir y enfrentar no solo los riesgos de una pandemia. Últimamente cada vez está más difícil salir de la casa porque es fuera de la casa donde se enfrentan muchos peligros. Bueno, nada de eso estaba en el mundo original de Dios. Ni la enfermedad, ni la injusticia, ni la aflicción, ni el dolor. Pero la obra de Cristo en la cruz abre un camino, abre una ventana, abre una puerta de perdón, de paz, de vida. Cuando Adán pecó, fue declarado injusto y condenado. Pero por el otro lado, cuando un pecador confía en Cristo, es declarado justo. Sí, queridos hermanos y amigos, no es por nosotros, es por el Señor. Cuando confiamos, cuando aceptamos la gracia y los méritos de Jesús, somos declarados justos por su gracia y por su interés de rescatarnos. Versículo 17, tercer contraste. Ahora va un poco más allá de estas dos personas, de Adán y de Cristo. Yo mencioné en la introducción que tanto Adán como Cristo son los soberanos de dos reinos. Leamos el versículo 17, Romanos 5, 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, por la desobediencia de Adán, el pecado reinó, la muerte reinó. Pero por el otro lado, por Jesucristo entramos a un nuevo reino. Dice, mucho más abundante la vida, porque lo que el Señor quiere darnos no es solamente la liberación de la culpa y la paz del perdón y la fuerza para enfrentar el día de hoy. Él quiere capacitarnos y prepararnos para un futuro maravilloso, luminoso y eterno. El reino del mal, el reino del pecado, nos lleva a la muerte, pero el reino de Dios, como lo resume magistralmente Juan, dice, el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. El reino de Dios se inicia hoy, es el reino de la gracia, cuando creemos, cuando convivimos con el Señor, cuando caminamos juntos, cuando nos aferramos de su poder, de sus promesas, de su misión, cuando la voz de Dios es escuchada en nuestro corazón, en nuestra conciencia, cuando nuestra vida, por la presencia de Dios, es esa voz de esperanza para los demás. El reino de la gracia se inicia ahora. Algunos por ahí dicen, no, pero lo que Dios promete es todo para mañana, un mañana quién sabe cuándo llega. Sí, es para mañana, lo mejor es para mañana, pero lo que Dios promete es para hoy también. Dios tiene fuerzas para hoy, Dios tiene paz para hoy, Dios tiene perdón para hoy, Dios tiene fortaleza para hoy, Dios tiene seguridad para el día de hoy. Así que vivimos siendo parte del reino del pecado, del reino de Adán, que nos conduce a la muerte, o del reino de Cristo, que nos conduce a la vida. Hoy reino de la gracia, pero cuando Él venga, reino de la gloria. Yo solamente quiero dar un ejemplo simple. Para dar este ejemplo necesito pedirles por favor que vayamos a Génesis capítulo 5. En Génesis, después vamos a volver a Romanos 5, hasta es fácil recordar, ¿no? Génesis 5 y Romanos 5. En Génesis capítulo 5 nosotros nos encontramos con las generaciones de Adán. Y miren qué es lo que va distinguiendo así las generaciones de Adán. Claro, esto sin ninguna sorpresa, no es novedad, pero hay un elemento presente en casi todas las generaciones de Adán. Yo voy a leer algunos como ejemplo, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero si por ejemplo leemos 5:5 de Génesis, dice, así que Adán vivió 930 años y murió. Vivió 930 años, una vida inmensa, intensa, cercana
a la creación perfecta de Dios, pero la vida terminó, acabó y murió. Y si nosotros vamos al versículo 8, dice así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Y si vamos al versículo 11, dice, y así todos los días de Enoc fueron 905 años y murió. Y si vamos al versículo 14, dice, y así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Y así va diciendo de cada uno. El 17 habla de Mahalaleel, fueron 895 años y murió. Y así sigue uno a uno, y voy a saltear intencionalmente un versículo y enseguida vuelvo. Pero vamos al versículo 25, y habla de Matusalén y de los descendientes de Matusalén, y en el 27 dice, y así fueron todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Y el versículo 29 habla de Noé, y el versículo 30 habla de Lamec, y dice que murió. Pero dentro de toda esta generación, caracterizada por la muerte como consecuencia final del pecado, dentro de todas estas generaciones de Adán, caracterizada por la muerte, hay uno, como un anticipo, como un llamado de atención, como una historia de esperanza, como un Dios que está ilustrando lo que quiere hacer con todos los que caminan con Él. De este no se dice que murió. Miren lo que dice el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Y así todos los días de Enoc fueron 365 años. Y con todo lo demás decía, y murió, y murió, y murió. Pero acá no dice eso, dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Aún en esa generación de Adán y de pecado, Dios tomó una historia, una vida como un ejemplo, como una ilustración. Caminar con Dios hace sentido. Caminar con Dios vale la pena. Nadie camina así 300 años con alguien que no es amigo, que no tenga interés, que no lo quiera, que no lo ame, que no esté ligado, vinculado, no que estaba vinculado con Dios. Y como aprendió a caminar la tierra caminando con Dios, Dios se lo llevó para caminar con Él los cielos, el universo y la eternidad. Sí, aún en medio de la raza humana hay un fuerte mensaje de esperanza. El reino del mal y del pecado nos lleva a la muerte, pero el reino de Dios nos lleva a la vida. Y ese reino de Dios, de la gloria, empieza en su regreso, pero el reino de la gracia empieza hoy. Empieza cuando creíste, empieza cada mañana cuando renuevas tu entrega, empieza en este momento cuando afirmas tu fe, empieza en este momento cuando reflexionando estás pensando, ¿acaso no es esta la hora para volver definitivamente a Dios? ¿Acaso no es esta la hora para tener una fe más fuerte, una experiencia más fiel, un compromiso más claro, un caminar más permanente? ¿Acaso no es esta la hora? Y si no es esta, ¿cuál será la hora o cuál sería la hora? Ninguna hora del futuro nos pertenece a menos que nuestra vida está escondida en Dios. Y si está escondida en Dios, entonces nos pertenece toda la eternidad. Pero si no está escondida en Dios, es ahora que tiene nuestra vida que esconderse en Dios, que refugiarse en Dios, que ampararse en Dios. Es ahora que tenemos que decidir, confirmar, reconfirmar, iniciar, volver a ser parte de ese reino de vida que Dios quiere concedernos a todos nosotros. Y cuando nosotros volvemos al libro de Romanos, capítulo 5, encontramos que a través de su reino Dios quiere darnos mucho, pero mucho más de lo que puede darnos el pecado, que al final no nos dará nada y nos terminará quitando todo. Versículos 18 y 19 de Romanos 5, ahora ya volviendo a Romanos capítulo 5, encontramos el cuarto contraste, dos actos contrastados, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida.
Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Adán cometió un pecado. Y algunos dicen, bueno, ¿y yo qué culpa tengo del pecado de Adán? Pero a su tiempo nosotros admitimos y escogimos el mismo estilo de vida. Pero ese acto de Adán que lo llevó a la separación, que la Biblia llama de pecado, que lo llevó a la destrucción y a la muerte, esa transgresión, esa desobediencia, ese traspasar, ese cruzar la línea, ese ir más allá de donde Dios le había dicho que tenía que ir, y más allá de donde Dios nos muestra, más allá del camino de Dios, no hay vida, no hay vida. Queridos, no puede haber vida fuera del camino de Dios. Todos podemos equivocarnos, todos podemos enfriarnos, todos podemos desanimarnos, pero solo en el camino de Dios hay vida. No hay vida fuera del camino de Dios. No hay vida independiente de la mano del Señor. Enoc nos mostró, es caminando con Dios, es viviendo con Dios, que nuestra vida se hace plena y se hará definitiva y por la eternidad. Pero ahí tenemos esos dos actos, por un lado la transgresión, la desobediencia, y por el otro lado la justicia. Alguien dice, no, pero es injusto que yo sufra por Adán. Y sin embargo podríamos decir, también eso que yo me beneficie por la justicia de Cristo. No es por mi justicia, no es por nuestra justicia, es por los méritos de Jesús, que podemos alcanzar paz, perdón, seguridad, que podemos tener esperanza y que podemos mirar con brillo en los ojos, un futuro diferente. Yo sé que cuando el dolor aprieta hoy cuesta mirar para mañana. Yo sé que cuando el pan hoy escasea, cuando los recursos nos faltan, cuando el trabajo desaparece, cuando la familia se quiebra, nosotros decimos, no es mañana lo que yo necesito, es hoy lo que yo necesito. Pero yo estoy diciéndote que el Señor tiene algo para ti hoy. Estoy diciendo que tiene algo para ti mañana, porque será definitivo y eterno, y lo mejor está por venir. Pero estoy diciendo que la presencia del Señor hace diferencia hoy. Él nos justifica, Él nos perdona, Él nos transforma. Nuestra unión con Adán, estamos ligados a Adán porque físicamente nacemos, nuestra unión con Adán nos hace pecadores, pero nuestra unión con Cristo nos capacita para reinar en la vida. Por eso Jesús dijo, hay que nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y nacer a través del bautismo, pero nacer todos los días, vinculados con Cristo, con su promesa y con la persona y la presencia del Señor. Último contraste, versículo 20 y 21. Dos palabras lo definen, ley y gracia. Versículo 20 dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Y dice, entonces la ley tiene la culpa. No, la ley vino a mostrarnos. La ley como un espejo me muestra que estoy sucio. Yo ya estaba sucio. No es la ley la que me ensucia. El problema no es la ley. La ley me muestra que estoy sucio y me crea la necesidad del agua que me limpie. Es lo que me lleva a Cristo y a su gracia para ser limpiado. Retomo la lectura. Porque así como versículo 20, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay mucho pecado, pero hay mucha más gracia. Y continúo leyendo, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, la ley nos hace ver nuestro pecado y nos lleva a Cristo, pero no por eso tenemos que tirar la ley, porque si tiramos la ley, ¿cómo sabemos cómo está nuestra vida en relación al mensaje del Señor? Por eso Jesús perdonó a aquella mujer encontrada en el pecado, pero le dijo, vete y no peques más. La ató también a la ley, a un caminar dependiente del Señor, amando a Jesús y guardando sus mandamientos. La ley nos muestra el pecado, pero nos conduce, nos lleva a quien nos limpia del pecado. Cuando Pablo, 2 capítulos después, en Romanos capítulo 7, usa aquella expresión conocida, no la vamos a leer, voy a citar solo la referencia, 7, 24, 25, cuando Pablo dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. En los días que Pablo escribió este mensaje, le hacían pagar al ofensor que había asesinado, le ataban, le encadenaban ese cuerpo que evidenciaba su delito a su cuerpo, y él tenía que caminar con esa carga, y tenía que comer, y tenía que convivir, ni da para imaginar, ¿no? Pero es por eso que Pablo utiliza la expresión miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El pecado nos hace miserable, el pecado nos destruye, el pecado quita nuestros sueños, nuestras ilusiones, el pecado rompe nuestros relacionamientos con las personas, la familia se quiebra, el pecado nos daña, el pecado nos constituye nuestra vida como un desperdicio para ser tirado. Dicen las estadísticas que en promedio, cada persona tira unos 3 kilos de basura por día. Así somos considerados por el enemigo como una basura por causa de nuestros pecados. Pero Pablo dice, aunque soy miserable porque estoy encadenado al pecado, con destino seguro de muerte, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él viene para romper con las cadenas del pecado. Él viene para terminar con la miseria de nuestra vida, que no es la vida que Dios planeó. Y Él viene para darnos ahora un anticipo y para asegurarnos que será totalmente distinto en su regreso cuando se recupere la vida para siempre. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que muy rápidamente quiero citar que nos va a ayudar a ilustrar este hecho, y el ejemplo es Saúl y David. Es una historia del Antiguo Testamento que nos ilustra también lo que podemos vivir hoy. Dios rechazó a Saúl como rey de Israel y lo ungió a David. ¿Quién era el rey? Era Saúl. Pero en realidad, ¿quién era el rey? Llamado, elegido y ungido por Dios. David. Pero Saúl seguía reinando. Y Saúl seguía reinando, pero el rey ungido y llamado era David. Y aquellos que confiaban en Saúl terminaron de una manera. Y los que confiaron en David terminaron de otra manera. Los confiantes en Saúl terminaron en derrota y en vergüenza. Los confiantes en David terminaron en gozo y en paz. Así también hoy, el diablo parece que sigue reinando en este mundo, parece que sigue haciendo lo que quiere, parece que para algunos Dios se distrajo y mira para otro lado. No se distrajo, no se distrajo. Si Él permite algunas cosas, la permite y las encausa y las encamina con destino de eternidad. Dios no se distrajo. Dios es el único que es capaz de transformar una dificultad, un problema en una bendición. Dios es el único que puede hacer salir agua de la roca. Dios es el único que puede hacer florecer el desierto. Dios es el único que puede transformar una vida seca y lastimada por el pecado en una vida fructífera, llena de esperanza. Dios es el único que puede armar una fiesta en un cementerio, porque va a recuperar la vida y recuperarla para siempre. Aunque parezca que Saúl, que el enemigo está haciendo su obra, recuerden que el Señor sigue siendo el Rey del universo. Más allá de las dificultades, más allá de los problemas, más allá de los virus, más allá de las pandemias, las cuarentenas, las crisis económicas, el Señor sigue siendo el soberano del universo. La majestad de los cielos sigue estando al frente de la vida de su iglesia y al frente de nuestra vida. El tema es si yo lo busco a Dios como protector y salvador, o si yo también le admito que sea el Señor quien me dirija y quien gobierne mi existencia. Todavía reina el pecado en este mundo, todavía reina aquella vieja creación donde Adán era la cabeza, pero ya Cristo está reinando, su reino ya está reinando. Hoy es el reino de la gracia, pero en breve será el reino de la gloria, reinaremos y viviremos con Él para siempre. Así que este tema, queridos hermanos y amigos, no es solo así un análisis Adán versus Cristo, Adán contra Cristo, no es simplemente un relato, no es simplemente un contraste de 5 características. En resumen, estos dos, Adán y Cristo, ilustran 2 escuelas de la vida
y dos reinos. Como dije, uno es terrenal y el otro es celestial. La transgresión de Adán también es la nuestra, pero la justicia y los méritos de Jesús pueden ser adjudicados a nuestra vida si a través de la fe lo recibimos y caminamos y convivimos con el Señor. Por eso Satanás es un enemigo vencido. Ella sabe, Satanás sabe que es un enemigo vencido, sabe que tiene su destino asegurado de destrucción, pero su único propósito es llevar más acompañantes a su destino de destrucción. Pero Dios trabaja porque quiere recuperar tu vida, porque quiere restaurar tu vida. Trabaja a través de su palabra, como una voz de esperanza que llega a tu existencia. Trabaja para traer sentido, para poner brillo en los ojos, para poner rumbo. Sí, este no es momento de pensar, bueno, pero yo tendría que, lo que me hicieron, lo que dejaron de hacer. Este es momento de dejar toda herida, este es momento de dejar toda pregunta que no entendemos ni hallamos respuesta. Este es el momento de dejar todo vacío, este es el momento de dejar toda rencilla, toda discusión, todo resentimiento. Este es el momento de ir a Jesús como estamos, lastimados, heridos, vacíos, con miedos, enfermos, con dificultades, ir a Jesús así como estamos. Nadie está eximido de entrar en esta batalla teniendo a su lado al Señor. Nadie, nadie. O sea, todos podemos entrar a esta batalla definitiva con el Señor a nuestro lado. No luches solo, no luches solo. Si la fe se enfrió, este es el momento de volver. Si estás acompañando una reflexión bíblica por primera vez en tu vida, si todo lo bíblico, lo religioso y Dios te pareció tan distante, te pareció que Dios no existe, si existe no tiene nada que ver contigo, este es el momento. Este es el momento de sentir su abrazo, este es el momento de sentir su perdón, su gracia, su fuerza para vivir. Satanás es un enemigo vencido y puede ser vencedor si nos refugiamos en Jesús. Queridos hermanos y amigos, esta es la voz de esperanza que tenemos que levantar. La gente le tiene miedo al virus, está bien que le tengan miedo y que se cuide, pero no es esa la peor tragedia, no es esa la peor tragedia, ¿no? No es esa la peor tragedia. Nuestra peor tragedia es la presencia del pecado en el mundo y en nuestra vida. Gente que se ocupa más en cuidarse del virus que lo que debe ocuparse en cuidarse para ser libre de la condenación y de la infección del pecado. Esa es la voz que tenemos que levantar. El mundo está pendiente de una vacuna y está bueno y se necesita y en buena hora y llegado el momento podremos recibirla. Pero me gustaría pedirte que estés así tan ansioso, pero mucho más todavía por la vacuna de la fe y de la esperanza que solo la sangre de Jesús podría proveer. Me gustaría pedirte que no apliques toda tu esperanza a una vacuna que va a resolver un detalle importante, claro, serio, pero solo un detalle. Me gustaría que busques la vacuna que va a resolver todos tus detalles. Me gustaría que te aferres a la vacuna de la sangre de Cristo que recibimos a través de la fe que afirma y hace fuerte nuestra esperanza. Algunos están esperanzados en un plan económico, en una fuente de trabajo, y tienen motivos para estar sufriendo. Pero yo quería pedirte que coloques toda tu esperanza en Cristo. Él va a darte lo que necesitas, la fuerza, la salud, el trabajo, los recursos, pero Él quiere darte mucho más abundante. Nadie que va a Cristo por migajas regresa sin tener el pan entero. No es migajas lo que Jesús quiere darnos, es el pan entero de su gracia y de una vida para siempre. Por eso necesitamos, así como el oxígeno para respirar, necesitamos la esperanza para el alma, para nosotros y para los otros. Estoy hablando en ese sentido,
yo necesito la esperanza para mí, y Dios me necesita, y el mundo me necesita, para que juntos Dios y yo seamos la voz de esperanza para el otro. Piensen en un instante en el escritor de Romanos, en Pablo, que escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Pablo dice, ay de mí si no anuncio este evangelio, ay de mí si no anuncio esta esperanza, ay de mí. Y Pablo dice eso, ay de mí y ay de los otros. ¿Qué va a pasar conmigo si no lo vivo? ¿Y qué va a pasar conmigo si no lo anuncio? ¿Y qué va a pasar con el otro que no tiene esperanza si yo no le cuento? ¿Qué va a pasar? Por eso yo me animo cuando veo a los Caleb, cuando veo a los hermanos, las iglesias, los pastores, todo el mundo pendiente de conectar, de invitar, de avisarle a alguien. Pastor, yo ya invité muchas veces, pero invitemos al que invitaste muchas veces y al que no invitaste nunca. Porque tener la esperanza es compartir la esperanza, es vivir la esperanza. Pablo dice, ay de mí si yo no predico, ay de mí si yo no comparto. Miren, Pablo sentía esto como una necesidad propia. Pablo podía renunciar a llamarse Saulo. Pablo podía renunciar a su derecho de apóstol y automantenerse para traer el evangelio. Pablo podía renunciar a su sangre judía. Pablo podía renunciar a su ciudadanía romana. Pablo podía renunciar a su libertad. Pablo podía renunciar a comer por varios días. Pablo podía renunciar a la distinción de tener el título de la Universidad de Gamaliel. Pero hay algo a lo que Pablo no pudo renunciar en ningún momento: al Evangelio. Nunca renunció, ni en alta mar, ni en el naufragio, ni alcanzado por una víbora, ni encarcelado. Nunca renunció al Evangelio, nunca renunció a la esperanza, nunca renunció a la nueva vida de ese nuevo Adán que vino a darle una vida plena y una vida abundante. Y en esa imperiosa necesidad de Pablo, él dice, yo no tengo por qué gloriarme. Mi problema sería si me callo, si hablo, no estoy haciendo nada especial, es lo mínimo que puedo hacer. Me es impuesta necesidad. Un Dios que sostiene la vida y quiere usarme para sostener la vida de otros. Ustedes han oído hablar varias veces de Martin Luther King, no voy a detenerme en su historia amplia, abundante y realmente preciosa por lo impactante y por lo que él alcanzó. Solo quiero compartir con ustedes una declaración de Martin Luther King cuando dijo, no me preocupa tanto el grito de los violentos, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. No me preocupa tanto el grito de los violentos, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Queridos, cuando Jesús con su voz de esperanza habló en nuestras noches tristes, cuando Jesús con su voz de esperanza habló en nuestros días extensos, cuando Jesús con su voz de esperanza nos acompañó en la soledad de nuestros miedos, de nuestra enfermedad, en la soledad física real, cuando Jesús nos acompañó en la culpa, en el fracaso, abriendo para nosotros un nuevo día, lo hizo para que nosotros retransmitamos toda su bendición para otros. Este no es tiempo de quedarse callado, este es tiempo de aceptar la voz de esperanza y de compartir esa voz con tantos que todavía no han escuchado al Señor. En este momento yo quisiera decirles que Emiliano había conocido a Jesús desde pequeño, había sido parte del Club de Conquistadores. Por esas cosas de la vida, su fe se enfrió, pero Jesús nunca abandona a sus hijos. Nosotros podemos irnos, pero Él no se va. A veces nosotros decimos, y tal persona encontró a Cristo. No, es Cristo el que nos encuentra a nosotros. Nosotros podemos irnos, pero Él no se va. Si te sientes que estás solo, este es el momento, como Emiliano, ¿no? Emiliano enfrió su fe, se fue, pero el amor de una persona lo trajo de nuevo a Jesús, lo trajo de nuevo a la iglesia, lo trajo de nuevo a este camino de salvación. Y menos de un mes atrás, el 18 de julio, el pastor Edgardo Cascardo, el Emiliano, su pastor es Pablo Ferrero, pero el pastor Edgardo Cascardo
compartió con él este momento tan especial en su vida que yo quiero que veas. Empecé a ir al club a los 8 años, continué hasta los 17, luego me alejé de la iglesia y del club. En 2009 tuve una enfermedad, me acompañaron mucho de la iglesia, todos los hermanos, y una de las personas que se acercó de la iglesia en ese momento, que yo estaba terminando con las quimioterapias, fue Mayra, y después nos dejamos de ver por un tiempo. Me volví a encontrar con ella, volvimos a hablar, empezamos a venir a la iglesia del instituto, empecé los estudios, que orando y pidiéndole para saber qué hacer de cierto modo con mi vida, para dónde agarrar. Mi pedido fue respondido, la oportunidad de bautizarme en medio de la cuarentena, y muy contento por haber tomado la decisión. Querido Emiliano, llegamos a un momento muy especial. Desde septiembre del año pasado ya ha anhelado el pedido de bautismo. Y así arrancaste los estudios, seguiste hasta terminar, y justo cuando terminaste los estudios bíblicos y decidiste ser bautizado, llegó la pandemia. Hoy, Emi, en este momento especial, el pastor Edgardo Cascard, como ministro del Evangelio, bajo tu pedido para perdón de tus pecados, para que tu nombre sea registrado en los libros del cielo como hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Qué regalo más grande que puede recibir uno, el amor de alguien que simplemente quiere que nosotros estemos bien y que seamos felices. Amén, 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 ¿no? Gracias, Emiliano, por tu testimonio. Gracias, Jesús, por trabajar en todos tus hijos, por ofrecernos un reino del futuro, pero también un reino del presente. Víctor Thoman nació en Suiza. Con su familia viajaron a Chile, junto con su hermano Eduardo especialmente. Allí en Chile, una noche soñó que dos hombres caminaban por las calles de Santiago, leyendo la Biblia en inglés y en español. Finalmente él se encontró con esos hombres que vio en el sueño y que eran dos colportores. Eran los primeros colportores que llegaron a Chile para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Con ellos estudió la Biblia, aceptó a Jesús. Y Víctor Thoman se constituyó en uno de los primeros adventistas en Chile. Fue pionero en diversas ramas de crecimiento de la evangelización de la Iglesia, no solo en Chile, también en Bolivia y también en Argentina. En Buenos Aires, su trabajo misionero introdujo el mensaje en localidades, en ciudades, en regiones como Belgrano, Colegiales, Villa Urquiza, Villa Ballester, Parque Saavedra, Devoto, Bernal, Floresta, Flores. Fue en Buenos Aires donde él fue ordenado al ministerio como pastor. Trabajó en lo que era la Asociación Unión del Río de la Plata. Trabajó también en Santa Fe. Volvió a Chile, continuó realizando sus trabajos misioneros como un pionero, como un pastor y también como un líder de la iglesia. Quiero contarles una historia del ya pastor Víctor Thoman, acontecida en el mismo Chile. Como ustedes pueden imaginar, en los comienzos, la predicación del Evangelio siempre requiere enfrentar tremendos desafíos. No era fácil ir de un lugar a otro, pero los pioneros se consumían por el Evangelio. El pastor Víctor Thoman recorría a caballo largas distancias, llevando la bendita esperanza y llevando el mensaje de la palabra de Dios. Porque como Pablo, como Bonhoeffer y como cada creyente, cuando Dios habla a nosotros es para que nosotros en su nombre hablemos a los demás. En uno de esos recorridos
llevando la palabra, predicando el Evangelio, regresaba una noche muy tarde con diezmos y ofrendas que los hermanos habían entregado para el avance de la causa de Dios. Era una noche fría de 1905, galopaba entre los bosques de pino, iluminado solo por la luz de la luna. De pronto percibió que era seguido, en realidad era perseguido. Fue cantando alabanzas a Dios cuando percibió también que la persecución se hacía más cercana, más próxima, y también las intenciones más claras. Aceleró su ritmo, tomó un camino paralelo al río hasta que llegó a un lugar que había un puente de madera. Vio el puente de madera y vio del otro lado del río una casa grande, iluminada. Así que él tomó la decisión de cruzar el puente y llegar al otro lado del río. Cruzó el puente, llegó al otro lado del río. Había incluso guardias, seguridad, policías en aquel lugar. Comenzaron a hablar, buscó un lugar donde alojarse por aquella noche. Cuando le preguntaron de dónde había llegado, el pastor dijo: crucé el puente. Qué extraño, dice, porque acá no hay ningún puente. Bueno, pues yo crucé el puente. A la mañana siguiente fueron a revisar y a confirmar, y efectivamente no había ningún puente, pero él había cruzado el puente. Solo que ese puente fue la bendición de Dios, los milagros de Dios. Ese puente solo existió para él, porque él confió y cruzó el puente. Cuando los policías buscaron el puente, ya no estaba. Dios, Jesús, fue el puente esa noche para el pastor Víctor Domínguez. Pero en realidad no solo para él. Adán nos ha dejado de este lado del río. Y de este lado hay persecución, hay sufrimiento, hay noches oscuras interminables, hay epidemias, hoy esta, mañana vaya a saber cuál. Pero del otro lado del río hay una casa iluminada, hay esa vida plena, esa vida abundante. Y Jesús es el puente. La cruz era de madera y el puente al pastor le pareció de madera, pero Jesús con su cuerpo, con su vida, Jesús con su humanidad sin pecado y con su divinidad como Hijo de Dios, con vida propia, como Hijo de hombre sin pecado y como Hijo de Dios con vida propia, es el puente que nos traspasa de la raza de Adán, del reino de Adán, de la condenación, de la transgresión, de la muerte de Adán, a la raza de Cristo, al reino de Cristo, a la vida plena y abundante de Cristo, a la vida definitiva, a la vida eterna. Allí al otro lado del río nos espera una mansión maravillosa, luminosa, que ya por anticipado nos es concedida en esta tierra, cuando confiamos, cuando caminamos y cuando vivimos a la luz de los milagros del Señor. Este es un buen momento para todos nosotros. Hay una canción cristiana que fue escrita por Patricia de Cairus, que lleva por título Yo quiero ir. En esa canción, Patricia hablaba que desde una zarza el Señor llamó a Moisés, que con susurro habló en Horeb, que Isaías fue llamado pero él escuchó la voz, que entendió que Dios tiene planes preciosos para él, que tenía planes preciosos para él, para salvar, para amar. Y ella dice en el coro de esta canción: yo quiero ir al lugar que elijas, porque estoy seguro si conmigo vas. Así que por alguien muy especial para ella, por Noelia Rodríguez, quería invitarles a escuchar esta canción. Yo quiero ir. Quería hablarte a ti, querido hermano adventista, que quieres ir al cielo. Nadie va al cielo solo. Para llegar al cielo tenemos que ir acompañados. Hay familia, hay amigos, hay compañeros, hay desconocidos que buscar.
Yo quiero ir, buscar y salvar. Yo quiero ir al cielo, yo quiero ir a la eternidad. Así que escuchemos esta canción. Y si alguien necesita vivir la experiencia del bautismo porque todavía no la vivió, o necesita volver a vivirla porque caminó lejos de Dios, yo quiero ir. Vayamos todos juntos a Cristo, a cumplir la misión, al cielo y a la eternidad. Desde una zarza llamaste a Moisés, con un susurro hablaste en Horeb, con la visión de tu trono y tu voz a Isaías llamaste también. Hoy escuché que me hablaste, Señor, con claridad comprendí que tienes planes preciosos para salvar, para amar. Yo quiero ir al lugar que elijas, pues bien segura estoy que conmigo vas. Quiero servir, quiero hacer tu voluntad, sé que así seré verdaderamente feliz. Sea en mi barrio o en una ciudad, con los enfermos o gente de bien, si necesitas que cruce el mar, lo haré contigo, Jesús. Hazme sensible, pues quiero encontrar a los que buscan tu paz. Quiero hablarles de ti, de tu sacrificio en la cruz. Yo quiero ir al lugar que elijas, pues bien segura estoy que conmigo vas. Quiero servir, quiero hacer tu voluntad, sé que así seré verdaderamente feliz. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias. Yo quiero ir, Noelia. Yo también quiero ir. Quiero servir, quiero compartir la fe, quiero compartir la esperanza. Quiero vivirla fielmente. Querido hermano, vamos juntos. Dios nos ha llamado para amplificar la voz de esperanza con la que Él ha llegado a nuestra vida. Vamos juntos.
hay amigos, hay conocidos, hay familia, hay contactos, hay desconocidos. Vamos, vamos, de manera solidaria, de manera fiel, vamos. Vamos a compartir la esperanza. Y junto con la esperanza vamos a compartir el mensaje de Dios, porque esa es la esperanza. Así que en este momento yo quiero orar para cerrar nuestro estudio de la Biblia. Pero quería invitar a todo hermano a que vayamos. Vamos. ¿Queremos ir al cielo? Claro. ¿Queremos caminar con fuerza en esta vida? Claro. Vamos con Jesús. Vamos a vivir una vida fiel. Vamos a vivir una vida misionera. Vamos a vivir una vida llena de esperanza. Y vamos a transmitir esa esperanza. Pero si hay alguien que además de ser un misionero necesita vivir la experiencia, estás acompañando esta programación esta mañana y también has decidido acompañarnos durante la semana. Si hay alguien que necesita vivir la experiencia, que necesita vivir el bautismo, que necesita volver a Dios, que necesita reconciliarse definitivamente con el Señor, que quiere también cruzar el puente de madera y un día llegar al otro lado seguro de la eternidad, yo quería pedirte que manifiestes allí tu decisión, tu aceptación, a través de el marcar allí, abrir el 11 23, 26 35, 11 26 35 70 73. Repito, 11 26 35 70 73. Puedes entrar, puedes marcar, puedes expresar tu decisión y tu necesidad, para que seas ayudado por un hermano, por un amigo, para que seas bendecido por Dios y para que seas acompañado por el Señor en esta decisión. No te demores, no lo dejes para después. Ahora es el momento de nuestra decisión y compromiso con el Señor. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias. Gracias porque aunque pertenecemos a la raza de Adán, a la naturaleza humana, porque nacemos físicamente, nos ha llamado a pertenecer a tu raza, a tu reino, a tu vida, a tu gracia más abundante, porque nos das en el futuro el reino de la gloria de una vida para siempre, pero hoy el reino de la gracia, del perdón, de la paz, de la fe, de la esperanza, de las fuerzas para vivir cada día. Bendice a todos nuestros queridos hermanos, a los que están solos, a los que están enfermos, a los que luchan, a los que no tienen todos los recursos que necesitan, a los que han perdido el trabajo. Bendice a los que han perdido la fe, renueva la fe, fortalece la fe, renueva la esperanza, amplifica nuestra vida para que seamos tu voz de esperanza para muchos. Ayúdanos a vivir de manera fiel, de manera misionera. Ayúdanos a entender que vivimos tiempos finales, últimos, definitivos, que requiere de urgencia y de compromiso definitivo contigo. Bendice a los amigos que han tomado decisiones de bautizarse, de estudiar tu palabra, de confiar, de como Enoc también caminar contigo. Y danos durante estos días la oportunidad no solo de estar más cerca de tu palabra, más cerca de tu presencia, sino también más cerca de tu regreso. Lo pedimos, lo agradecemos, sin merecer nada clamamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Bruno, por acompañarnos, por el mensaje de esta mañana. Bueno, Judith, ha sido un sábado muy especial y, por supuesto, extendemos la invitación para mañana, ¿no? Sí, cómo no. Mañana a las 20 horas no se pierdan otro tema. El tema se va a titular El origen de la esperanza. Así que pueden invitar a sus amigos, la familia, a sus contactos, para que todos podamos ser voz de esperanza. Excelente. Bueno, amigos, 12:46 del mediodía en este sábado 15 de agosto. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Dios mediante, nos volveremos a encontrar mañana a partir de las 8 de la noche. Un abrazo. El
mundo se prepara para enfrentar grandes cambios. El panorama actual es desolador. Los acontecimientos actuales revelan que algo grande está a punto de acontecer. Ante tanta información, ¿cómo saber lo que en verdad ocurrirá? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Hay esperanza para un mundo en conflicto? Del 16 al 21 de agosto a las 20 horas, acompáñanos para oír una voz de esperanza, con la participación del conferenciante internacional, el pastor Bruno Razo, quien desarrollará de manera clara las circunstancias que atravesamos, con la seguridad de que verdaderamente existe una voz de esperanza. Seguinos por la radio, el Facebook y el canal de YouTube de Nuevo Tiempo Argentina. Es tiempo de oír una voz de esperanza.